Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Me alegra mucho de que haya gente interesada en el tema de humanismo. Si usted está aquí es porque seguramente ve videos sobre ateísmo, ciencia, religión, los eternos debates. Si es así, le invito a quedarse. Yo soy Bruno y este es el canal de Humanismo ORG. Bienvenidos a Humanismo, un canal sobre ateísmo, religión, ciencia, lógica y, como veremos después, buen café. Primero que todo, la intro. Todavía no tenemos intro, ¿verdad? No hay intro porque es el primer video, pero les prometo tener una lista para el próximo. En cuanto al canal, Humanismo será un canal sobre humanismo. Y vamos a ver de qué se trata, porque el concepto tiene más definiciones que denuncias de pedofilia tiene la iglesia. Hoy solo quiero hacer una introducción sobre el tema y después entraremos en más de explicaciones y debates y con más pimienta. Dicho sea de paso, hoy es el día en el que celebramos la vida y el fallecimiento de Heisenberg, que es uno de los físicos más cool que ha existido en la historia. Así que nos vestiremos para la ocasión. Listo. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Primero quiero darle la bienvenida y todo mi agradecimiento a la gente de podcast que está haciendo el cambio de plataforma conmigo. He tenido 2 podcasts sobre ateísmo y han sido relativamente exitosos, pero decidí hacer 2 cambios. ¿Cómo es que uno muere en las películas de Tarantino? Qué bien Tarantino. Deberíamos decirle que haga alguno de los podcasts. 2 cambios. Primero, cambiar de plataforma. Pasar de podcast a video. Esto es básicamente porque algunas de las explicaciones sobre algunos temas, sobre todo científicos, son mucho más sencillos teniendo los recursos gráficos. Segundo, cambiar del tema de ateísmo al de humanismo. Y comencemos viendo esa diferencia. Según Wikipedia, humanismo es lejos la forma más cool de llevar una vida feliz y plena. Es como tomar todo lo bueno del cristianismo, pero mejor porque no está basada en el pensamiento mágico, sino en la realidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ateísmo y humanismo? La pregunta de qué es ateísmo requiere de su propio video, sobre todo porque es un término que es usado incorrectamente por la gran mayoría de los creyentes, pero incluso por muchos ateos. Por ahora, basta decir que ateísmo significa únicamente no creer en uno o varios dioses. Y eso es lo que significa. Nada más que eso. Nada más. Pero veámoslo con más detalle, porque para alguien que no conoce el término o que no es ateo, puede resultar un poco confuso. Yo recuerdo en la cocina de mi abuelo que mi papá me dijo que mi abuelo no creía en Dios ni en lo sobrenatural. Y para mí fue como, ¿cómo es posible que alguien niegue algo que es parte de la realidad? Así que veámoslo tal vez con un ejemplo. Imaginemos en este caso al dios Zeus. Es un dios en el que nadie cree en la actualidad, asumo. Hay gente que le pone piña a la pizza, tiene que haber gente que cree en Zeus. Si usted es cristiano, usted es ateo con respecto a Zeus. Pero aquí la diferencia con el humanismo, el que usted no crea que ese dios exista, no significa de alguna forma que usted esté a favor o en contra del feminismo o de las uniones homosexuales o del aborto, porque no tiene nada que ver. Ser ateo con respecto al dios Zeus solo significa que usted no cree que el dios Zeus exista. Ser ateo con respecto al dios Jehová solo significa que usted no cree que el Dios Jehová exista. No significa que tenga que tener una posición ante nada más. Si usted es creyente, probablemente diga, la definición puede ser lo que sea, pero yo veo siempre a los ateos hablando de su ciencia y apoyando las uniones homosexuales y haciendo ruido. Y sí, es cierto, yo sé que hay ateos que pueden ser sumamente molestos en redes sociales. Pero el ser molestos no significa que es por su ateísmo, es porque son molestos. Y mientras estamos en el ejemplo, el que usted no crea que Zeus exista, no es lo mismo que el que usted crea que Zeus no exista. Hay una leve diferencia, después la vemos. Pero más importante, usted no puede afirmar que Zeus no existe. Es decir, ningún ateo puede afirmar que el Dios Jehová no exista solo por el hecho de ser ateo. Por ejemplo, usted puede creer que no existe un unicornio viviendo en el centro de la Tierra, pero de ninguna forma puede afirmar que esto sea así. ¿Por qué? Porque no ha ido al centro de la Tierra para confirmarlo. Ahora, si alguien apoya esa idea y dice que sí existe, ahí es bastante difícil y ahí compartimos la frustración, porque incluso si usted viaja al centro de la Tierra con esa persona y no ven el unicornio, la persona le puede decir que no se puede ver porque es invisible, como el dragón de Carl Sagan. Después lo vemos, es súper interesante.
Pero si usted le dice que, bueno, está bien, es invisible, pongamos una trampa para que, aunque sea invisible, caiga en la trampa, le va a decir que no porque es muy escurridizo. Y usted le dice, bueno, está bien, pongamos fotos térmicas para ver por dónde anda, aunque sea invisible y aunque sea escurridizo. Le va a decir, no, es que ese tipo de unicornio no aparece en las fotos térmicas porque no hay ningún tipo de evidencia que usted pueda pedir y que le den que realmente confirme que el unicornio existe. Es bastante frustrante. Pero como digo, una definición más extensa de ateísmo requiere de su propio video. Por ahora podemos dejarlo así. Ateísmo entonces significa únicamente no creer que exista un Dios. Ni el Dios Zeus, ni el Dios Jehová, ni el Dios Shiva, ni el Dios Alá, ninguno. Pero el ateísmo no es una postura o una actitud. Parezco Joey. No es una actitud o una posición ante nada. Ahí es donde entra el humanismo. Y con él la fantástica definición extraoficial de Wikipedia. El humanismo sí es una posición ante la vida. No se trata solo de no creer en algo, sino que implica tomar una postura activa ante la vida como un no creyente. Es cierto que el término ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. De hecho, hay quienes dicen ser humanistas cristianos. Y bueno, tengo una amiga que dice que es feminista cristiana. Tarea. Le da Deuteronomio Levítico y después define oxímoron. El término ha ido cambiando mucho en la historia, pero ha ido aterrizando en una definición que es más o menos aceptada por todos. La Real Academia Española, sí, yo sé, pero al menos nos da como un norte. Define el humanismo. Antes que eso, y antes de entrar en la definición de la Real Academia, vamos a hacer un paréntesis. Quien no me ha escuchado antes podría ver un video de estos y pensar que por mi formación no tomo muchas cosas en serio. Y es cierto, no tomo muchas cosas en serio, pero no tiene nada que ver con mi formación. Así que les doy un poco de contexto, sobre todo para futuros videos. Yo era cristiano, fui estudiante en el seminario mayor, lo que significa que estudié por varios años para convertirme en un sacerdote. Yo era cartón lleno, cristiano, católico, apostólico, romano. Estudiante en el seminario porque lo que yo más quería hacer con mi vida era ser un sacerdote. Pasé por todos los cursos de teología, filosofía, historia del cristianismo, epistemología, hermenéutica, exégesis, paleografía, cursos de culpa, cursos de miedo, pedofilia. Ahora soy ateo. El cómo pasó esto es todo un tema, tal vez para un video en el futuro. Otro asunto que toco mucho en los podcasts y que ahora haré aquí porque es mucho más fácil hacerlo con flechitas y explicaciones, es la ciencia. Yo no soy físico de profesión, pero he estudiado formalmente el tema, específicamente electromagnetismo, que es como de lo más cool porque es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, con la débil, la fuerte y la gravedad. Tengo 2 patentes de inventos sobre generación eléctrica y son inventos que estoy implementando en este momento con una fundación para dar electricidad limpia a comunidades alejadas y personas con necesidades de energía, lo cual es súper cool porque hay mucha gente con necesidades de energía para educación, para seguridad y para poder llevar una mejor vida. He trabajado con varias universidades y en la Universidad de Costa Rica ya son 6 personas que han hecho su trabajo de graduación acerca de mis inventos. Escribo, tengo una novela y 2 libros de ensayo, uno sobre lógica proposicional, que es básicamente ecuaciones, y otro sobre pensamiento crítico. Lo de lógica va a ser súper útil para este canal porque nos va a permitir desmembrar argumentos y ver errores que pasan desapercibidos. Así que si usted es fanático de los argumentos que usan la lógica para demostrar la existencia de Dios, la vamos a pasar bien. Soy miembro de Mensa, vivo en Costa Rica. Curiosamente tengo bloqueado el canal para mi propio país. Tal vez un día hable de esto. Pero lo importante de ser de Costa Rica es que puedo hacer los videos con el mejor café del mundo. Tal vez un disclaimer, el canal no está siendo bloqueado para los países islámicos. Si usted vive en un país de estos, recuerde que en el Islam, el dejar la religión tiene como castigo lo que cualquier Dios infinitamente amoroso encontraría perfectamente razonable: la muerte. Yo me pregunto qué tan inseguro tiene que ser un Dios. En cuanto a pasatiempos, algo que también hemos hablado en los podcasts, leo como un caballo, pinto, hago retratos hiperrealistas, sobre todo en óleo y técnica mixta. De hecho, fui seleccionado por la Universidad de Nueva York para su enciclopedia de artistas contemporáneos iberoamericanos. Generalmente hago puntillismo, que es el ir creando imágenes a partir de puntos, horas de frustración y llanto y más frustración. En cada cuadro duro como unos 4 meses, pero al final vale la pena. ¿Qué más? Mi signo es Escorpión, lo que significa que soy perfeccionista, amable y que no creo en imbecilidades como que los astros afecten nuestra personalidad. Soy creyente de que la mejor banda de todos los tiempos es Tool. Y listo.
el resto ahí lo vamos conversando. Este fue un paréntesis sobre todo para dar contexto a gente que me está escuchando por primera vez. Fin del paréntesis. Ahora sí, la Real Academia Española, y de nuevo, yo sé, pero nos da una guía, define el humanismo como un sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Y no dista mucho de lo que la mayoría de los humanistas acepta. Hay 1000 definiciones de humanismo. Algunas incluso hablan de Dios. Esto es porque el origen del humanismo se encuentra en el Renacimiento, época en la que básicamente el 100% de la gente todavía creía en Dios. Era imposible para ellos desligar su visión del mundo de manera inmediata. Sin embargo, nota curiosa, el movimiento no se definió como tal durante el Renacimiento. El término fue acuñado por George Voigt, pero no fue sino hasta 1856. En todo caso, el término sí había sido utilizado anteriormente. Por ejemplo, si revisamos los escritos de Aulus Gellius, esto es en el siglo II a.C., vemos que usa la palabra para referirse a filantropía en general, a personas que hacen el bien a otros seres humanos. Las ideas de este autor, por supuesto, desaparecieron durante la Edad Media, pero durante el Renacimiento sus escritos volvieron a ponerse de moda, cosa que pasó con muchos escritores. Lo mismo, por ejemplo, pasó con Cicerón, quien usaba el término para referirse a personas que ayudaban a los demás y que tenían una metodología para hacerlo. Ya esto se acerca mucho. La historia del humanismo la podemos conversar después con mayor detalle en otro video. En este momento, lo único que queremos es ver cuál es la diferencia entre el ateísmo y el humanismo y dar una definición más o menos clara. Y digo más o menos clara porque lo importante en el humanismo no es una definición concreta, sino algunos de los puntos más características que unen las definiciones de muchas personas. La diferencia con el ateísmo es que el humanismo, como dije, sí es un sistema de creencias que no acepta la existencia de dioses. Busca dar las pautas de cómo llevar una buena vida y cómo hacer que otros también lo hagan. Algo súper importante, esto de hacer el bien, busca hacerlo a través del pensamiento crítico, la lógica, la razón y la empatía. Se centra en el ser humano, de ahí su nombre, pero se extiende a los demás seres vivos. Es decir, parte de la razón para poder llevar una buena vida, lo que incluye no solo a los Homo sapiens, sino que también a los demás animales. En otras palabras, el humanista es alguien que busca llevar una buena vida, hacer el bien y hacerlo mediante la razón. El humanismo tiene muchas cosas buenas. Entre ellas, le da a los ateos un sentido a su vida, un sentido de comunidad y de acciones concretas que pueden hacer para tener una vida feliz y plena. Y yo sé, las preguntas por parte de los creyentes sobran. ¿Cómo vas a saber qué es bueno y qué es malo sin un Dios? Entonces la moral la definimos nosotros y podemos robar y matar y violar y no hay ningún castigo ni ningún premio. Pero entonces, ¿de dónde sacan la moral los ateos y humanistas? Son todas preguntas excelentes. Yo mismo me las hacía cuando era creyente. Y habrá tiempo para hablar de esto e incluso comentar y desmentir videos de gente que dice lo contrario. Ya tenemos un par en fila. Y aprovecho, a propósito, ya que tiene la ventana abierta, si le gustan estos temas, no puedo sacar tantos videos como me gustaría. Así que dele seguir al canal y dele clic en la campanita, porque como no saco tantos videos, le va a anunciar cuando lo haga. Ya si después no le gustan los videos, entonces nada más se suscribe y todo bien, no hay rencores. Y decía que estas preguntas yo me las hacía de creyente, y como digo, en el futuro habrá videos para verlo todo esto con detalle. Por ahora solo quería hacer esta introducción al canal y espero dejarle inquietud para que se suscriba. Aproveche para darle like. Si usted es cristiano y no le gustó, entonces dele para abajo. Y si usted es cientólogo o mormón, dele like 10 veces y le aparecerá una manzanita. Y le da clic y le aparece... Esta gente se cree lo que sea. Como tengo a Costa Rica bloqueado, entonces yo no le puedo decir ni a familia ni amigos. Así que muchas gracias por el apoyo. A todos, muchísimas gracias por regalarme un poquito de su tiempo. Nos vemos en la próxima, lean mucho y como decimos en Costa Rica, pura vida.